¿Podemos decir ya que esto es la guerra o lo denominamos de otra forma? Estamos ante otro acontecimiento, porque calificar de preventivo este ataque a mí me parece una campaña de publicidad por parte de Israel que ha volatilizado cualquier atisbo de unas negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el tratado nuclear del país persa. Netanyahu afirma con satisfacción que el inicio de su operación ha sido un éxito. Y digo el inicio porque esto me parece que no ha hecho más que empezar. Porque los golpes asestados contra objetivos militares y nucleares iraníes en estas horas pasadas son solo una fase. También contra civiles, hablaremos más tarde, porque la respuesta podría llegar. Y porque ahora Irán dice tener manos libres para actuar. Lo que sucede es que Israel sabe que está protegido, que tiene a sus aliados que le van a defender pase lo que pase, y al primero de todos, Estados Unidos, que al principio se desmarcaba lavándose las manos como Poncio Pilatos, en palabras del señor Rubio, pero no ha tardado mucho el emperador Donald Trump en salir diciendo que lo sabían absolutamente todo y que está satisfecho. ¿Cómo están? Bienvenidos al Zoom. Seguro que ya han leído las noticias, que ya saben algunos detalles, aunque todo cambia con el paso de las horas y de los minutos. Pero la cuestión en este momento es analizar qué comporta esta acción israelí, cómo se ha abierto la caja de Pandora en la región y de qué forma estamos o no ya ante un conflicto abierto a todas luces que nos puede llevar a un abismo regional y mundial. Empezamos. Golpeamos al alto mando, golpeamos a científicos importantes involucrados en el desarrollo de la bomba atómica, golpeamos las instalaciones nucleares, estamos acumulando logros, pero también sé, y ustedes lo saben, que no hay guerras gratuitas. Por lo tanto, les pido de nuevo que se adhieran estrictamente a las instrucciones del comando del frente interno. Es muy probable que se les exija permanecer en zonas protegidas durante un periodo mucho más largo que lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Imágenes y palabras que pueden cambiar el curso de la historia en la región de Oriente Medio, y se lo digo con la mano en el corazón de verdad, porque yo estoy tan consternado hoy como lo estaba aquel 7 de octubre, que ya recordarán que ha cambiado el destino de Gaza y Palestina para siempre. Israel ha asestado golpes certeros contra Irán en medio de unas negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos. Estábamos en vísperas de esa sexta ronda de diálogos y parece que a Netanyahu no le gustaba lo que se podría lograr, que veía un peligro inminente y que lo del enriquecimiento de uranio es una línea roja prohibida que Tel Aviv, avalado y respaldado por Estados Unidos, ya escuchamos a Trump, ha establecido que no se podía cruzar. Así que lo que se estaba anunciando a todas luces en estos días finalmente se ha llevado a cabo, esos ataques. Así que eso de que el ataque haya sido tanto por sorpresa, la verdad es que yo no lo veo, porque se estaba todo fraguando desde hace tiempo. La cuestión es que estos ataques no son un capítulo aislado, porque la operación va a durar los días que necesite Israel para considerar que su enemigo no es un peligro. Se están filtrando algunas fechas. Es lo que se ha considerado ese ataque preventivo. No vaya a ser que Irán nos quiera agredir. No vaya a ser que Irán esté engañando a todos y tenga un arma nuclear, pese a que la República Persa haya sido examinada por activa y por pasiva por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Pero es que, ya les decía este miércoles, que la desconfianza ha llegado, que la Junta de Gobernadores de ese mismo organismo, que está totalmente parcializada, estaba dispuesta, y así lo ha hecho, a elevar una resolución contra Teherán para el tema de las sanciones, que Grossi había pedido más claridad a Teherán, que Trump habló con Netanyahu por teléfono y que Irán había advertido que seguirían enriqueciendo ese uranio porque lo usan con fines civiles, no con fines bélicos. Así que todo este caldo de cultivo estaba más que servido para que Netanyahu llevara a la realidad, como les digo, estas amenazas, esos ataques que se anunciaban por parte de algunos medios estadounidenses y que iban a llegar, ¿no? Y la cuestión, como les digo, es que esto se ha convertido en una guerra abierta y que el asesinato de científicos, de altos mandos militares, de cabezas visibles de la cúpula militar iraní, han dado vía libre a Teherán, según sus autoridades, para poder responder en el futuro inmediato de la forma que crean conveniente. Porque se han rebasado todas las líneas rojas y ya no van a tener un freno. No hay restricciones a un ataque contra Tel Aviv, afirman. Esta madrugada, el régimen sionista ha extendido su vil y ensangrentada mano para cometer un crimen en nuestro querido país, revelando aún más su naturaleza maléfica al atacar zonas residenciales. Con esta atrocidad, el régimen sionista se ha preparado un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá.
Se está esperando que llegue esa respuesta por parte de Irán, no sabemos cómo llegará. Se ha calificado el ataque como una violación a la Carta de Naciones Unidas y también como una agresión directa al Estado. Y además ha señalado a Estados Unidos como cómplice y parte en esa operación, pero Estados Unidos a primeras horas se apresuraba a decir que no, que ellos no tienen nada que ver. Nosotros, claro que no, hombre, ¿cómo vamos a saber nosotros lo que está haciendo Israel? Escuchen. Israel tomó medidas unilaterales contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Permítanme ser claro, Irán no debería atacar intereses ni personal estadounidenses. Ha quedado claro, ¿no?, la posición que decía el señor Rubio, ¿no? Y después llegaban las declaraciones de su jefe. Trump ha contestado en su formato favorito. ¿En qué quedamos? ¿Saben de los ataques o no saben? ¿Sabían de ellos o no sabían? ¿Están contentos o no? ¿Creen que somos tontos o han intentado achicar aguas ante una realidad? Todavía hay tiempo para hacer que esta masacre, cuyos próximos ataques ya planeados serán aún más brutales, llegue a su fin. Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. Ya les he dicho siempre que nada es por casualidad en geopolítica. ¿Qué piensan? ¿Qué se dijeron en la conversación Netanyahu y Trump? ¿Los planes para el fin de semana? Pues quizás sí, pero estos planes, esta bomba, nunca mejor dicho, que dinamita todo y que intenta ejercer una presión, como han escuchado en esas negociaciones del tratado nuclear. ¿Cómo creen ustedes que Estados Unidos no iba a estar al tanto? La cuestión es que los intereses de gestionar estas negociaciones sobre el tratado nuclear, de nuevo, se vuelven a basar en una especie, yo diría, de matonismo, de amenazas, de ataques, de muertes, de imponer y sobre todo de no dialogar. Los ataques militares no provocados contra un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas, sus ciudadanos, sus ciudades pacíficas mientras duermen y las instalaciones de su infraestructura de energía nuclear son categóricamente inaceptables. La comunidad internacional no puede permitirse permanecer indiferente ante tales atrocidades que destruyen la paz y perjudican la seguridad regional e internacional. Está claro que en Jerusalén Occidental han optado conscientemente por intensificar aún más las tensiones y elevar la apuesta, independientemente de las explicaciones que puedan dar por ello quienes planearon, desarrollaron y llevaron a cabo el ataque contra Irán. El acuerdo en torno al programa nuclear iraní no tiene una solución militar y solo puede lograrse por medios pacíficos, políticos y diplomáticos. En instantes vamos a hablar de qué puede o no hacer el Consejo de Seguridad, de todo lo que se viene en los próximos días o en las próximas horas, porque todo va muy rápido. Pero antes de pasar a hablar y del diálogo con mis invitados, me gustaría recordarles pues, cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales. Saben que tenemos nuestro canal de Telegram, que además pueden seguir mi cuenta o la cuenta del programa en la red X y ver la reproducción de todos nuestros programas, tanto del Zoom como del Zoom Plus, aquí en Contacte, con este código QR. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Bueno, hoy tengo el placer de poder hablar con Marcelo Ramírez, analista geopolítico y director de contenidos de ASEA-TV, con Martín Martinelli, profesor de Historia y analista político. Muchísimas gracias por estar conmigo, Marcelo. Martín, Marcelo, quisiera empezar. ¿Podemos llamar ya a que esto es una guerra? Es decir, ¿hay una guerra abierta después de la ejecución de estos ataques por parte de Israel y la respuesta de Teherán, que ha dicho que esto es una provocación de guerra, que es un casus belli? Bueno, creo que sí, creo que básicamente estamos viendo una guerra que de hecho repite patrones. Las actitudes, por ejemplo, que ha tomado Zelensky son muy parecidas a las que toma ahora Netanyahu. Impone políticas, impone ritmo de guerra, impone objetivos, impone formas de hacer las cuestiones y Trump queda desdibujado como un presidente que dice una cosa que se va a llevar al mundo por delante, pero finalmente termina teniendo que montarse sobre un circo que ha escrito otro, que ha delimitado otro, como sucedió en su momento con Ucrania, que ha desobedecido los mandatos de Trump, demostrando que, bueno, que hay un poder real que lo excede, y ahora en Israel vemos lo mismo, por eso notamos esas contradicciones. Netanyahu decidió cuándo, cómo y dónde se iba a hacer la operación, mientras Estados Unidos intentaba hacer una nueva ronda de negociaciones con Irán.
Ujú, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? El momentum. ¿Cuándo se produce? Cuando se supone que, Martín, llegaban esas negociaciones, cuando llegaban unas nuevas inspecciones o unas peticiones de aclaraciones por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica para Irán. Llegaba con esas presiones y vemos primero a un Marco Rubio que se desdice y dice que Israel lo ha hecho unilateralmente, y después un Donald Trump que dice que ha sido un éxito y que esto se produce gracias a los armamentos que le da Estados Unidos a Israel y para presionar para este tratado. Estados Unidos queda desdibujado y una vez más Israel, que es la ley marcial, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿no? Sí, lo que hay que tomar en cuenta acá son por lo menos 3 o 4 fechas. 2018, Trump se va unilateralmente del convenio de la energía nuclear de Irán, de los 5+1, los 5 del Consejo de Seguridad más Alemania, todo con Irán. 2020, un magnicidio de Qasem Soleimani en Irak, avalado por Estados Unidos, que casi lleva a esta confrontación. Punto 3, 2022, 24 de febrero, cuando Rusia interviene después de las provocaciones de 2014 en Ucrania. Punto 4, 7 de octubre de 2023. Estos dos últimos son grandes golpes al imperialismo estadounidense, que de esta manera trata de ingresar por el bajo vientre de Rusia, porque los tres enemigos que marcan sus documentos y los documentos de la OTAN son Rusia como rival sistémico, como rival y China como rival sistémico e Irán. Entonces, esto es sabido desde el principio que el objetivo desde 1979 es Irán, y lo que está haciendo Israel ahora es atacar a 5 países al mismo tiempo: Yemen, Palestina, Líbano, Siria e Irán. ¿Por qué pasa eso? Que un país de 7 millones haga eso, porque está sostenido, financiado y manipulado por Estados Unidos, porque es una base militar la más grande del mundo fuera de Estados Unidos. Es un gran portaaviones en la región. Eso es simplemente lo que hace el Estado de Israel. Me gustaría decir que yo creo que esta operación no ha podido ser llevada a cabo, desde mi punto de vista, simplemente por Irán, Marcelo. Es decir, hemos visto cómo sí, los servicios de inteligencia, el Mossad, estaban incluso dentro del territorio y se han filtrado incluso las imágenes, pero esto sin un permiso o sin que lo supieran otros servicios secretos, otros países y otras potencias occidentales, entre ellas no sé si se me viene el Reino Unido a la cabeza, pero desde luego Estados Unidos, no se podría haber llevado a cabo, y sobre todo porque se hace golpeando a una línea de flotación muy, muy importante a nivel militar de Irán, dejándolo en una situación bastante precaria y atacando, saltándose, digamos, a la torera todos los tratados, incluso instalaciones nucleares, que el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dicho que esto no se puede tolerar, ¿no, Marcelo? Sí, yo creo que esto hay que rastrearlo más que nada al conflicto interno que vive Estados Unidos. Estados Unidos está ahora al borde de un estallido, como estamos viendo nuevamente con los disturbios en Los Ángeles, y Trump lo que ha demostrado es ser un presidente que no controla en realidad las fuerzas políticas internas, inclusive de su propio frente electoral tampoco las termina por controlar. Vemos constantemente contradicciones entre las declaraciones y posiciones entre algunos actores y otros, lo cual explica de alguna manera cómo por un lado tiene una doble velocidad para actuar. Lo vemos en Ucrania con Witkoff y con Kellogg, Ujú. quienes responden a dos intereses distintos y tienen dos posiciones absolutamente distintas. Creo que el problema que tiene Estados Unidos es que en realidad no es una unidad, sino está fracturado. Hay dos modelos internos que están confrontando entre sí, y en lo que podríamos considerar el globalismo liberal es el que está arrastrando a la guerra a Estados Unidos detrás de Ucrania y ahora detrás de Israel. Lo de Ucrania de alguna manera puede ser bastante más fácil de solucionar, pero el poder del lobby israelí dentro de Estados Unidos es demasiado grande como para que parecería que Trump lo pueda enfrentar abiertamente, y evidentemente está siendo arrastrado por la situación. Es que lo que parece es que Netanyahu ahora mismo, con la situación también interna que tiene, Martín, está pasando, como dice la Biblia en este caso, ¿no? Ya que nos ponemos con esto del gran Israel, etcétera, etcétera, pie enjuto, ¿no? Con las aguas que se abren. Lo está haciendo en la zona de la Franja de Gaza, donde hasta que no ha pasado tantos y tantos meses de todo este operativo, llamémoslo así, terrestre, que es como lo quieren denominar con ese eufemismo, la comunidad internacional occidental
no ha puesto el grito en el cielo, y ahora vemos que hay unas, digamos, condenas mínimas, ¿no? Muy tenues, muy flojitas por parte de Francia, por parte de Europa, que no haya una escalada cuando estamos viendo que también están muriendo civiles en Irán. Es decir, estos ataques se están perpetrando indiscriminadamente. Por eso decía yo que esto es un casus belli, ¿no? Esto puede llevar a una provocación a Irán, que quizás es lo que se está intentando, dinamitar ese tratado y, por otro lado, forzar una situación, un conflicto que yo creo que al único que le vendría bien es a Netanyahu. Lo que hay que tener en cuenta acá son una serie de datos para entender qué es lo que sucede, porque la guerra es con Irán por parte de Estados Unidos. Israel simplemente es una herramienta para destruir la región, lo que se llama la reconfiguración simbólica y material del Medio Oriente, que escribo en un libro que va a salir ahora, La geopolítica del genocidio en Gaza. Los dos objetivos grandes son dinamitar la ruta de la seda, lo que se llama la iniciativa de la Franja del Cinturón, tanto con Ucrania, por eso se le siguen enviando armas, como con Israel, como con la tensión en Taiwán, que veremos qué es lo que sucede, sumado al Sahel. Esas son las 4 ejes de tensión geopolítica mundial. Y en este caso, hay que solo ver la historia para ver que es el centro de Afroeurasia, la región más intervenida militarmente de todo el mundo, porque es la zona donde el sistema mundial anticipa los cambios o donde muestra los cambios que está viendo. Y esto es simplemente un manotazo de ahogado de Estados Unidos ante la reemergencia de Eurasia, encabezada por China, pero también la reconfiguración o reconstrucción de Rusia, junto con Irán. Ese triángulo geoestratégico me parece que es el que va a marcar la orientación de ahora hacia las próximas décadas, y Estados Unidos, mediante la guerra, es como lo quiere frenar. Hemos visto cómo la gente, Marcelo, salía a la calle pidiendo, bueno, pues, que hubiera una respuesta por parte de Irán, porque veían flagrante este ataque, pero quizá también haya dentro de Irán algunos movimientos que quieren aprovechar esta situación para intentar quizá golpear desde dentro. Yo no sé si ahora mismo Irán debería estar más unido que nunca ante lo que se le viene encima, o ante qué podemos estar en estos próximos días, porque dentro del propio Irán puede haber también movimientos, Marcelo. Sí, pero creo que hay un enfoque a veces demasiado occidentalista y que no se entiende cómo es la mentalidad persa. Inclusive es un error que comete Estados Unidos y que comete Israel. En el caso de tratar de descabezar, y como sucedió con Soleimani, tratar de descabezar el sistema político o militar en función de eliminar sus jerarquías, es visto en Irán como un martirio. Y el martirio en realidad es otra cosa, no es una debilidad, sino una forma de cohesión, de aglutinar a la sociedad detrás de eso. Soleimani se transformó en un símbolo hoy panislámico. En el Líbano, en Irán, en Yemen, en muchos lados es considerado. Bueno, lo que acaba de hacer Israel probablemente va a cohesionar internamente a Irán detrás de nuevos liderazgos, y aquellos que han caído pasan a tener la condición de mártires, y se los ve como que han hecho una etapa, han cumplido una etapa en la tierra y ahora están en una etapa superior. Esto en realidad es algo que fortalece al movimiento de resistencia. No comprender esto es no entender en realidad cómo va a reaccionar Irán. Irán va a reaccionar, va a golpear probablemente en forma medida, como hizo la última vez, aunque esta vez puede apuntar al reactor de Dimona o alguna otra línea roja israelí, pero la realidad es que internamente, si esperan que Irán se fracture por esto, me parece bastante difícil. A mí lo que también me llama la atención es de qué manera esto puede generar una revolución o un movimiento en el tablero de ajedrez, Martín, a nivel regional. Hemos visto como, por ejemplo, Erdogan ha condenado de una manera muy fehaciente, pero vemos otros países que sí que están más del lado de Israel. Yo no sé si esto puede agitar ese tablero, y en este caso, claro, Israel todos sabemos que es el más pequeño en todo esto, ¿no? Pero tiene, digamos, a ese emperador que decía yo protegiéndole. ¿Cómo ves tú los alineamientos que pueden venir en los próximos días de los países de la región de Oriente Medio? La cuestión clave ahí es Arabia Saudita más las monarquías del Golfo petrolíferas, las pequeñas monarquías, frente a Irán y a los posibles o a los aliados que fue teniendo, lo que conformaba el eje de la resistencia,
en Irak, en el Estado de Siria, en Hezbollah, en Hamas y la Yihad Islámica y en Ansarullah en Yemen. Yemen es el único país que en los hechos trata de frenar directamente mediante bombardeos a barcos ingleses, estadounidenses e israelíes para pedir el freno del genocidio más aberrante de los últimos años, que es el mayor infanticidio del siglo XXI, como planteo en este libro que habíamos hablado el otro día. Entonces, lo que hay que entender es que por algo ataca a Irán, no va a atacar a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita se maneja en un movimiento pendular igual que Turquía e India, pero no. Trump acaba de ir a firmar un contrato de $600 mil millones que sostiene la farsa del dólar, que es un billete manchado con sangre, que la distribuyó por todo el mundo, dicho por el Congreso de Estados Unidos en 2022 con las listas de invasiones que hizo en todo el planeta y por las intervenciones y golpes militares que hizo en todo el planeta. Israel dentro de esto es un juego muy fuerte, pero no deja de ser un rol de azuzar la región e ir destruyendo países, y por eso, como cuando nos vimos la última vez, dije, Irán lo que quiere es tener un paraguas protector para que no le pase lo que le pasó a Libia, a Yemen, Irak, Irán, bueno, Irán todavía no le pasó, Afganistán, y todos los países que no son aliados de Estados Unidos, incluso los que lo fueron en un momento, como Irán, que lo fue en un momento, Afganistán, que lo fue en un momento, que cuando armaron a Bin Laden, y después se convierten en enemigos. Lo único que hace Estados Unidos en la región es destruir. Reconstruir se ve, pero su política es destruir la cohesión de esas sociedades que enfrentan a Israel. Cuando has hablado de paraguas, Martín, y lo digo ya estamos terminando, Marcelo, para terminar, me viene la palabra disuasión. Esta vez lo hemos visto con el tema de la prevención, ataque preventivo, pero también entra la palabra disuasión. Qué importantes son estos dos conceptos, Marcelo, en el momento tan delicado en el que estamos, ¿no? El de disuadir y el de ataque preventivo, que parece que es, bueno, altamente probable, el que se señala como enemigo, etcétera, etcétera, y que vale de excusa, ¿no? Apenas un minuto, Marcelo. Bueno, Israel tiene un proyecto que es el Gran Israel. Es un proyecto que no es coincidente con el American First de Estados Unidos. Israel tiene su propia agenda. El sionismo internacional tiene su agenda, que es una agenda a veces coincidente y compañera de ruta del globalismo, a veces no. Entonces, a veces nosotros podemos notar estas diferencias en hechos como este, donde la agenda de Trump era una, pero es arrastrada a la agenda de Israel, porque en realidad Israel tiene una capacidad de imponer esta visión en el mundo. Martín, Marcelo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en el Zoom. Los acontecimientos están cambiando a cada hora. De hecho, esto nos ha cambiado incluso a nosotros la agenda, pero era muy necesario que hoy habláramos de esto, y además con dos personas que están tan metidos en el tema. De verdad, muchísimas gracias. Os mando un abrazo fortísimo. Bueno, termino el programa de hoy con algunos pensamientos particulares después de hablar con mis invitados que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, que como siempre les digo, no pasa nada por casualidad en geopolítica, lo he dicho al principio del programa, y que este golpe de mano de Israel se debe al contexto que tiene a nivel interno Netanyahu, a su propia agenda, y también a lo que se estaba cocinando con esa ronda de negociaciones, con una resolución aplicada por la Junta de Gobernadores del Organismo de la Energía Atómica y con el daño causado por la inteligencia iraní por haber obtenido información clave a nivel nuclear de Israel. Netanyahu se pone la camiseta del eslogan preventivo, ¿verdad? Que vale para todo, para justificar acciones, todo vale, ataque preventivo. Pero es que si esa es la manera de actuar, todos los países estarían casi con lo mismo, ¿no? El mundo sería un conflicto permanente. No, mire, por ejemplo, no sé, es que España sospecha de Marruecos y ataca preventivamente, ¿no? Es que este país que tiene frontera con otro tiene tensiones y ataca preventivamente. Y así, ¿no? Así no funcionan las cosas. La cuestión es que Israel se sabe protegido y además se le permite todo, y si no se le permite le da lo mismo. Cambia la agenda de Trump, ya lo han visto, porque las condenas verbales están muy bien, pero se quedan en papel mojado. Y además Israel sabe que Estados Unidos le va a defender, da igual quién esté, demócratas o republicanos, a capa y espada, al igual que otros socios y aliados, ¿no? Señalar una eventual amenaza, una agresión altamente probable es suficiente para asestar el golpe, como ha hecho Tel Aviv. La cuestión es si esto nos abre la puerta a un conflicto y nos deja claro que va a imperar la ley de la jungla, que se puede hacer lo que se quiera. Veremos qué sucede en estos días, cuál es la respuesta de Irán, pero realmente les digo que
No atisbo una solución nada rápida ni nada positiva, puede ser, ¿eh? Y por si fuera poco, que se vayan olvidando de ese nuevo tratado nuclear iraní porque le están presionando, porque esto lo ha hecho saltar por los aires, al menos por ahora. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy, escríbanme. Chao.